Bueno, el día de hoy he traído un tema que se titula Redención y Restauración. Y para empezar, los invito a abrir sus Biblias en San Lucas, capítulo 15, versículo 11. Bien, vamos a leer la palabra. A la gloria del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. También dijo: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha vivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando viene tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar por él el becerro gordo. Él entonces dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Hemos lecturado la palabra del Señor y vemos cómo esta parábola nos narra la historia de 3 personajes principales. Un padre aparentemente con una buena posición económica y 2 hijos. Y la Biblia nos cuenta que el menor de ellos se dice que era un joven. Un joven como muchos de nosotros que estamos aquí el día de hoy. Y se dice que este joven le pidió la herencia adelantada para más adelante poder abandonar a su padre y malgastar toda la herencia que le brindó. Podemos ver en el transcurso de esta parábola que este joven cometió errores. Y uno de ellos fue poner el dinero por muy encima de su padre. Él prefirió lo material antes que el amor y el cariño de su padre. Asimismo, también vemos, en segundo lugar, cómo este joven estaba cansado de vivir bajo la autoridad de su padre. Este joven quiso hacer su propia voluntad sin pensar en las consecuencias que más adelante esto le traería. Vemos que este joven tomó una decisión muy apresurada, una decisión fuera de la voluntad
de su Padre. Y la palabra nos dice en Juan 15:5 que apartados de Él nada podemos hacer. Muchas veces como jóvenes nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad. Queremos seguir nuestros caminos conforme a nuestro pensamiento. Y muchas veces nos olvidamos que nuestros caminos ciertamente parecen derechos, pero son fuera de la voluntad de Dios. Como jóvenes, muchas veces hacemos nuestra propia voluntad también como este joven, sin pensar en las consecuencias que esto traería. Es por eso la importancia de siempre estar en una comunión con Dios. ¿Por qué? Porque debemos consultarle a Él las cosas que querramos hacer. Debemos decirle a Él lo que querramos hacer, lo que querramos emprender, los caminos que querramos tomar, para no poder ser engañados por el enemigo, porque sabemos que engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Y muchas veces los caminos que nosotros querramos seguir no son los correctos. Nos van a llevar a una vida de pecado y asimismo nos va a llevar a una vida de condenación eterna, que nosotros sabemos dónde lleva el pecado, a la condenación eterna. Y este padre, ante tal situación, intentó persuadir a su hijo a que no tomara esta decisión. Y de la misma manera es Dios con nosotros. Siempre va a tratar de advertirnos sobre algo que estemos haciendo mal. Pero ¿de qué manera nos va a advertir Dios de lo que estamos haciendo mal? Muchas veces Dios utiliza a las personas de nuestro entorno. Va a utilizar a un hermano de la iglesia, a nuestros propios padres, a los pastores, la palabra misma, las prédicas, y asimismo nos puede hablar a través de profecías. Y es que Dios no es diferente al Padre que menciona en la Biblia, en esta parábola. La preocupación de Dios y el amor es el mismo, porque nosotros somos hijos de Dios, y Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Pero Dios también nos da libre albedrío. Y lo podemos ver en esta parábola, porque en ningún momento se dice que este padre obligó a su hijo a quedarse, aun sabiendo que la decisión que tomó el hijo estaba mal, era errónea, pero no lo obligó a quedarse. Y asimismo Dios nos da libre albedrío a cada uno de nosotros. Nos da esa potestad de decidir en cada una de nuestras vidas. Pero Dios es tan decente que no obliga a la persona, sino que cada uno de nosotros tenemos voluntad propia. Y la historia continúa y nos dice que este joven malgastó toda la herencia brindada por su padre. Y tiempo después hubo un gran hambre en toda la provincia donde él estaba. Nos podemos nosotros imaginar a este joven malgastando todo el dinero de su padre en alcohol, en vicios, en mujeres, en fiestas y en todo lo que nos puede ofrecer este mundo. Y nosotros que estamos aquí no somos ajenos a esta historia. Nosotros asimismo somos jóvenes y muchas veces cedemos a esos placeres que nos ofrece el mundo. Muchas veces creemos que esos placeres tienen alguna relación con nosotros, pero no es así. El mundo solamente te puede ofrecer un placer, una felicidad, pero momentánea. Y cada uno de nosotros, antes de la vida en Cristo, lo hemos podido plasmar, lo hemos podido ver. Cómo el mundo solamente ofrece una felicidad, un placer, pero momentáneo. Y es por eso que Dios marca una gran diferencia en la vida del hombre. Es por eso que Dios realmente da la felicidad, pero eterna. Da esa paz que nosotros no hemos podido encontrar en el mundo. Y eso cada uno de ustedes se lo puede responder. Amén.
Asimismo, continuando, se dice que este joven llegó a tal extremo de pobreza, tanto material como espiritual, que el único trabajo que él pudo conseguir era el de apacentar cerdos. Y es que aquí quiero hacer un paréntesis. Sabemos que en esos tiempos este animal, el cerdo, era mal visto por el pueblo judío, porque significaba o daba una referencia de impureza, daba un símbolo de impureza, y es por eso que incluso no se podía ni consumir. Este joven tuvo que llegar a tal extremo de alimentar a lo que tanto despreciaba, alimentar lo que sus padres, sus generaciones despreciaban, para poder solventarse económicamente. Y muchas veces el pecado te va a llevar a realizar cosas que tú no imaginas. El pecado, tú me puedes decir que el pecado solamente practico este pecado. No creo que llegue a tal extremo de hacer más cosas. Yo puedo solo. No creo que llegue a tal extremo de ser alcohólico, de ser un vicioso. No voy a llegar a ese extremo, y muchas veces nosotros en nuestro pensamiento decimos eso cuando practicamos algún pecado. No creemos que el diablo nos va a llegar a cometer ciertos errores que a las finales nos van a tratar de destruir. El diablo no tiene límites. Sabemos que el diablo solamente vino a matar, a robar y a destruir. Y por eso debemos de tener en cuenta todas las maquinaciones que hace el diablo con nosotros siendo jóvenes. Y es por eso que el día de hoy podemos ver a muchos jóvenes que están perdidos. Es que el diablo sabe que un joven tiene la fuerza, tiene el vigor, tiene esa fuerza que hay veces las personas mayores no la tienen. Y asimismo, si un joven desde muy temprana edad se mete en las cosas de Dios, va a madurar en Dios y va a poder ser utilizado. De la misma manera, el diablo nos quiere destruir desde muy temprana edad para no madurar, para no ser utilizados en las cosas de Dios. Y asimismo, él quiere destruir nuestras vidas. Es por eso que debemos de tener en cuenta nuestros caminos, en qué es lo que estamos practicando, qué es lo que hacemos. ¿Está en la voluntad de Dios lo que nosotros practicamos? ¿Realmente está bien lo que nosotros hacemos? Continuando con la historia, nos dice la Biblia que este joven tenía tanta hambre que deseaba llenar su estómago con comida de los cerdos. Y es que aquí podemos interpretarlo de dos maneras. Él tenía un hambre natural que su mismo organismo se lo pedía, por el hambre que pasaba en ese entonces, pero también tenía un hambre espiritual. Él tenía un vacío dentro de él. Él deseaba llenar ese vacío, porque cuando nos apartamos de Dios, tenemos ese vacío. Y muchas veces queremos llenarlo con las cosas del mundo. Y este joven intentó. Dice que derrochó su dinero en placeres, pero no logró conseguir esa felicidad. Entonces, ese vacío sabemos nosotros que solamente lo puede llenar Dios. No los placeres, no las fiestas, no el alcohol, no las mujeres. Solamente ese vacío lo puede llenar Dios. Y muchas veces nosotros, como jóvenes, pasamos situaciones muy duras que hace que nuestro corazón ciertamente se endurezca. Porque cada joven tenemos luchas. No por ser jóvenes no significa que tengamos luchas. Tenemos luchas diarias. Pero sobre todo eso, Dios ve nuestro caminar. Dios ve la manera en que, cómo nosotros nos esforzamos cada día. Y eso ya es mucho, el que cada uno de nosotros se esfuerce en venir a la iglesia, en orar, en leer la palabra. Dios tiene en cuenta todas esas cosas.
Entonces, como les decía, nosotros tenemos muchas luchas, pero Dios no quiere que nosotros estemos tristes ante esas luchas. Dios nos quiere ofrecer esa tranquilidad, esa paz, ese amor, ese apoyo ante todas las luchas que nosotros pasamos. Así como nos dice en Juan 14:26, la paz os doy, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Dios nos dice que no tengamos miedo. Si hacemos su voluntad, Él nos va a brindar ese amor, nos va a brindar esa paz que muchas veces nos falta en casa. Y vemos cómo este joven, al continuar la historia, se da cuenta del error que cometió, gracias a que el Señor le dio un momento de lucidez, como nos dice en el versículo 17 de la parábola. Y volviendo en sí, Dios le permitió a este joven que pudiera ver su error, porque este joven ya tenía una mente depravada. Este joven llegó a pecar a tal extremo que no se daba cuenta que sus caminos estaban equivocados, que sus caminos realmente eran caminos de muerte, que lo que estaba haciendo él no lo veía como pecado, lo había normalizado. Es por eso que Dios le permitió un momento que él volviera en sí, que él se diera cuenta de lo que estaba haciendo. Y es por eso podemos ver el amor tan grande que Dios tiene a un hijo perdido, a un pecador, que aún le permite volver en sí después de todo lo que ha hecho. Y se dice que este joven se arrepintió de todo lo que había cometido antes. Se arrepintió y se humilló, y se dice que su arrepentimiento fue tan grande que podemos ver cómo él, siendo hijo, no quiso volver como hijo, solamente quiso volver como un trabajador, como un jornalero. Quiso volver solamente como una persona para el trabajo de su padre. Y muchas veces nosotros como jóvenes, en el transcurso de nuestro caminar, cometemos errores. Somos jóvenes, somos humanos, cometemos errores. Y muchas veces sentimos que no tenemos perdón, así como aquel hijo, que nuestro error fue tan grande o le fallamos tantas veces que creemos que no tenemos perdón. Pero ciertamente Dios nos mira incluso cuando estamos apartados de Él. Cuando estamos cometiendo el pecado, ahí está, Dios nos mira, incluso ahí en ese momento, con la esperanza de que nos arrepintamos y volvamos hacia Él. Y al igual que este hijo pródigo, va a haber un momento donde Dios nos va a permitir poder ver nuestro error. Va a haber un momento donde Dios nos va a dar esa lucidez y nos va a hacer dar cuenta de que lo que estamos haciendo está mal. Y este joven tomó esa decisión de dejar el orgullo, la vergüenza a un lado y rendirse para volver a su padre. Y continuando, se dice que el padre lo estuvo esperando todo ese tiempo, que el hijo se había apartado, todo ese tiempo Dios lo esperó. El padre lo esperó. Y cuando lo llega a observar desde lejos, dice que corrió, lo abrazó, lo besó, lo vistió. Y no le reclamó lo que había gastado, ni tampoco le había preguntado dónde había estado. Lo único que le interesó al padre era que había vuelto, que había regresado con vida. Eso es lo que verdaderamente le importó al padre en esta parábola. Y es por eso que al día de hoy nosotros estamos aquí. Dios ha permitido que cada uno de nosotros estemos aquí. Dios
ciertamente nos llama a nosotros al arrepentimiento. Y a Él no le importa lo que hayas hecho. A Él no le importa cuánto tiempo estuviste lejos. A Él no le importan las cosas que hayas hecho fuera de este lugar. Ciertamente Él ya lo sabe. Pero lo que a Dios verdaderamente le importa es que tú puedas volver a Él. Puedas rendirte, dejar el orgullo y puedas ceder al arrepentimiento. En Lucas 5:32 nos dice que Él no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y en Lucas 15:4 nos dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que perdió hasta encontrarla? Dios muchas veces deja las 99 ovejas por ir en busca de cada uno de nosotros. Porque el amor que Dios nos quiere ofrecer es eterno. Si cada uno de nosotros estamos aquí el día de hoy, es por su gran misericordia. Es por su grande amor. Es porque Dios ve el esfuerzo de cada uno de ustedes como jóvenes. El esfuerzo de que tú estés aquí el día de hoy, para Dios ya es mucho. El que le des un tiempo en todo el día ya es mucho. Y Dios toma en cuenta todo eso. No hay que desanimarnos, no hay por qué decir: he hecho tal cosa, no voy a la iglesia, Dios no me va a perdonar. He vuelto a hacer tal cosa, mejor no voy a la iglesia, Dios no me va a perdonar. Dios ya sabe todo lo que haces, pero es importante que nosotros podamos arrepentirnos y aprender de nuestros errores. Aprender que las consecuencias del pecado nos va a llevar a una decadencia espiritual. Pero vemos, para finalizar, en esta parábola, el hermano mayor de esta familia se encontraba molesto y fastidiado en la manera en cómo su padre había perdonado al hijo menor. Y él decía: pero cuando viene tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, ¿has hecho matar para él el becerro gordo? Eso es lo que decía el hermano mayor. Ciertamente, este hermano cometió el mismo error que su hermano menor en un inicio. Puso primeramente lo económico antes que la vida de su propio hermano. Prefirió darle más importancia a todo lo que él había malgastado y no le importó cómo había venido su hermano menor. No le importó si había regresado con vida, no le importó si había regresado bien. Solamente le importó el dinero que él había malgastado. Sabemos que el enemigo nunca va a estar contento cuando una persona que ha caído se quiere levantar. Cuando él quiere restaurar, él quiere hacer la obra, el enemigo nunca va a estar contento y se va a oponer. Y muchas veces los propios hermanos son los opositores para la restauración de una persona caída. Muchas veces el diablo utiliza a ciertas personas para hacer sentir mal a la persona que está caída. Muchas veces podemos ver aquí en la iglesia cómo ciertos jóvenes intentan venir después del error que han cometido. Muchas veces nos alejamos. Pero ¿qué hacemos cuando vemos un hermano que recién viene después de hace mucho tiempo? ¿Cómo recibimos a esa persona que quiere cambiar? Que ciertamente Dios lo trajo. No fue él, sino Dios. ¿Qué hacemos nosotros? Muchas veces somos opositores a la obra de Dios y lo primero que hacemos es hablar mal.
recalcar y hacer recordar el pecado que él cometió. No ayudamos a darle ánimos, a levantarlo. Lo señalamos por el pecado que ha cometido. Pero ¿por qué en vez de eso no le decimos: hermano, me da gusto verte hoy día? ¿Por qué no vamos a la iglesia? Me da gusto darle un abrazo. Pero muchas veces murmuramos sobre su pecado, recalcamos. ¿Y qué hace este joven? Se siente mal. Y se dice: ¿para qué voy a ir? Todos ya saben lo que hice. No debemos hacer eso, debemos animarnos unos a otros, como dice la Biblia. En Juan 13:34 nos dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. En Efesios 4:32 nos dice: más bien sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonando unos a los otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Y es por eso que Dios siempre recalca la unidad en cada uno de nosotros, que por haber recibido a Cristo ya somos hermanos. Y siempre debemos de tener esa unidad. Debemos de apoyarnos. Todos pasamos momentos difíciles, todos. Sea en casa, incluso hasta en la universidad, en el colegio tenemos luchas, porque nosotros ciertamente ya sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Y cuando el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros, nos hace sentir lo que realmente estamos haciendo mal o lo que hacemos bien. Y es por eso que nosotros debemos apoyarnos, orar unos por los otros. Ciertamente vemos a nuestros hermanos que vienen cansados, vienen afligidos. Nadie sabe lo que pasa a cada hermano en su casa. El problema, los padres, problemas familiares, problemas económicos. Pero hay alguien que sí lo sabe. Y es Dios. Dios sabe los momentos difíciles que tú pasas. Dios sabe. Y el que vengas aquí no es solamente por cumplir. No es solamente por decir: ya voy a ir para que mi familia no me diga nada, para que Dios no me diga nada. Voy a ir. Dios permite que ustedes que están aquí vengan para que Dios sobre en cada uno de ustedes. Para que Dios restaure, quizás si están afligidos, si están cansados. Si ya no pueden con sus problemas, Dios se va a encargar de todo eso. La obediencia siempre debe permanecer en nosotros. La unidad, el amor con cada uno de nosotros. Amén. Y siempre animándonos como nosotros, como jóvenes y como hermanos que somos en Cristo. Amén.